En 1974, un desconcierto general invadió a la comunidad médica alrededor del mundo. Un misterio para Occidente. Algo que se escondía detrás de la cortina de hierro y hacía que la prevalencia de esquizofrenia se triplicara en la Unión Soviética al compararla con el resto de países. Voces aisladas ya venían denunciándolo, pero se parecía más a los rumores típicos de la Guerra Fría, en los que se desacreditaba al enemigo criticando su sistema. Sin embargo, cuando las cifras ya rozaban el absurdo, fueron los mismos psiquiatras soviéticos, cansados con la instrumentalización de su profesión, quienes resolvieron el misterio para el resto del mundo. Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia habían sido ampliados a conveniencia para también cubrir con ellos a los disidentes políticos. Bajo órdenes encubiertas de la KGB, Comité de Seguridad Soviético, miles de reformistas sociales y políticos fueron recluidos en instituciones mentales con la etiqueta esquizofrenia lenta. La psiquiatra Grunia Zucareva había introducido el término en 1933 para describir un conjunto de síntomas psicóticos en niños y adolescentes. Aunque discutible, en sus orígenes el diagnóstico no es descabellado y hasta cierto punto ayuda a entender el curso de los aislados casos de esquizofrenia infantil. El problema surge cuando en la década de 1960 el psiquiatra más influyente de la Unión Soviética de la época, Andrei Vznešensky, toma el término y lo reintroduce equiparando la disidencia política con la enfermedad mental. Con solo uno de los siguientes síntomas se podía diagnosticar la esquizofrenia lenta. Interés en sistemas políticos extranjeros para un sospechoso de espionaje. Intoxicación filosófica si exponía una idea contraria al régimen. Pesimismo si expresa inconformismo. Delirio reformista para quien proponía un cambio. Agitación antisoviética ante el conflicto con autoridades. Síntomas que hacen parte de un cuadro psicológico de mecanismos psicopatológicos de disidencia. La mayoría de psiquiatras soviéticos no se tomaba muy en serio esta etiqueta, bien fuera uno que lo criticara abiertamente o uno que simplemente se hiciera el de la vista gorda. Y es que para diagnosticar esquizofrenia se deben cumplir los criterios de presentar delirios y alucinaciones. La siguiente anécdota es un buen ejemplo de la duda de los profesionales con el diagnóstico. En una conferencia de psiquiatría, un miembro de la audiencia preguntó de forma irónica al expositor Georgi Morozov, ¿qué es entonces la esquizofrenia lenta? La respuesta de Morozov también fue irónica. Ya ven, mis queridos colegas, es una enfermedad muy peculiar. No hay delirios, no hay alucinaciones, pero de algún extraño modo, sí hay esquizofrenia. Desde la época en que Stalin estaba en el poder, ya las políticas gubernamentales permitían que se persiguiera a opositores del régimen y para esto se usó la psiquiatría de modo sistemático. Intentos de emigrar, poseer libros prohibidos o participar en protestas eran algunos de los motivos más comunes. Uno de los más llamativos era la participación en actos religiosos. Bajo una doctrina conocida como ateísmo de Estado, prácticas basadas en la fe eran consideradas un tipo de enfermedad mental que requería tratamiento. Esta tendencia se acentuaría en el gobierno de Nikita Khrushchev, dando cabida, como ya te contamos, a que ideas como las del psiquiatra Andrei Vznešensky influyeran en la forma en que desde finales de los 50 se lidiara con oponentes políticos. El mismo Khrushchev diría en 1959 que oponerse a una sociedad socialista podía entenderse solamente como característico de un estado mental anormal. Hoy se sabe que el sistema de abuso político de la psiquiatría para deshacerse de elementos indeseados fue diseñado por la KGB y su arquitecto fue Yuri Andropov. Andropov, quien afirmaba que los defensores de derechos humanos hacían parte de un complot imperialista para debilitar el Estado soviético, presentó como cabeza de la KGB un elaborado documento al Comité Central del Partido Comunista con el plan para defender al gobierno y al orden socialista a través de una red de hospitales psiquiátricos. El procedimiento empleado era el siguiente. Bajo cargos de agitación y propaganda, los disidentes arrestados eran enviados a evaluación psiquiátrica. A partir del diagnóstico allí certificado por un experto, el opositor político podía ser ahora recluido en una institución mental que hacía las veces de cárcel, saltándose así un juicio o cualquier otro procedimiento legal, y perdía además el derecho a apelar, dado que había sido declarado insano. Tras la caída de la Unión Soviética, tanto investigadores rusos y ucranianos como de otros países exsoviéticos afirman que las víctimas de este uso político de la psiquiatría sobrepasan el 500.000. Aunque fueron los mismos profesionales los que denunciaron, la reputación de la medicina soviética se vio afectada en general. Y a pesar del debate y la conciencia que generó el tema, el problema no solo no está extinto, sino que se está intensificando con el paso de los años.